Cordial saludo, mi nombre es Jenny Carolina Inestro Azotelo. Actualmente me encuentro estudiando en el programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Escuela de las Ciencias de la Educación ESEDU. Esta es una entrevista que hace parte del curso de didáctica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Va a tratar acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre la didáctica y un poco sobre el idioma del inglés que actualmente me encuentro estudiando. El día de hoy me encuentro con la docente Ana Lucía Coral, de la Institución Educativa Rural José Asunción Silva, de la Inspección del Placer, docente de básica primaria. Quien muy amablemente me atendió este importante espacio. Bueno, profe, vamos a empezar con las 15 preguntas que constan en esta entrevista. La primera sería, ¿como docente considera que se debe innovar cada día en la educación? Por supuesto, porque la innovación es un factor importante que permite no solo dinamizar las interacciones y los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que también es una forma de actualizar y diversificar los conocimientos y estrategias por parte del docente. Continuamos con la siguiente pregunta, que es la siguiente. ¿Qué estrategia utiliza para dar inicio a clases? Me encuentro direccionando el grado primero. Es necesario que en un primer momento sea movido por la acción de gracias a Dios nuestro Creador. Al mismo tiempo, pues se va avanzando en las actividades planificadas. Un ejemplo, en el llamado a lista, en el que se pide que cada estudiante no diga presente, sino que respondan de acuerdo a la temática que se vaya a tratar en el día. Por ejemplo, mi comida favorita, el animal, etcétera. Posterior a ello, se predispone a realizar la lectura de un cuento que ellos van eligiendo y que permite conectar con la temática a trabajar durante la jornada. Ok, continuamos con la tercera pregunta. ¿Cuál es la finalidad que tiene la educación? La finalidad de la educación es ampliar y garantizar las oportunidades de participación en la vida, lo cual impactará favorablemente en la calidad de vida de las personas. La siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene la innovación en la enseñanza de lenguas extranjeras? Permiten interactuar de manera más dinámica con temáticas que suelen tener un mayor grado de dificultad. En ese sentido, la innovación debe estar enfocada en poner en práctica los aprendizajes. Quinta pregunta. ¿Cuáles son las estrategias que se utiliza dentro del aula de la clase para captar la atención de sus estudiantes? Como decía anteriormente, en ese grado se busca avanzar en el proceso de adaptación a la vida escolar, por lo que establecer rutinas y patrones permite tener un mejor control del grupo. Particularmente utilizo rondas, canciones y juegos cortos que llamen la atención para posteriormente continuar con una actividad o con la socialización de instrucciones. Sexta pregunta. ¿Cree que es importante que se implemente más horas de inglés para los estudiantes? Desde mi perspectiva personal, creo que las dificultades que se pueden presentar frente a esta asignatura no radican en la intensidad horaria, sino más bien al enfoque metodológico que se utiliza, en el que se tiende generalmente a la memorización y a la repetición, pero no a la comprensión y al uso constante de lo aprendido. Retomando lo mencionado antes, creo que la innovación tiene un reto muy importante en relación a transformar los métodos de enseñanza y de aprendizaje, de modo que la experiencia formativa se centre en la práctica, el uso y la utilidad en los contextos inmediatos de los estudiantes. Continuamos con la séptima pregunta que nos dice, ¿por qué un buen educador debe ser creativo e innovador? Creo que innovar es un acto que requiere, en primer lugar, considerar las particularidades del grupo, por lo que un educador creativo es innovador ha asumido el compromiso ético de su profesión, en tanto que no se limita a impartir una clase, sino que se vale de múltiples estrategias
y procesos para lograr que los aprendizajes sean realmente significativos y que las experiencias formativas sean llamativas para los estudiantes. Ok, continuamos con la octava pregunta que nos dice, ¿qué considera que debe tener un docente al planificar y ejecutar la enseñanza-aprendizaje? Continuando con una idea expuesta anteriormente, considero que lo primero es caracterizar el grupo, identificar qué ritmos, qué estilos e intereses de aprendizaje tienen los estudiantes, así como también las posibles dificultades o barreras que tienen en su aprendizaje y en su participación. Y de este modo la planificación estará enfocada en dar respuesta a cada una de esas particularidades. Novena pregunta. ¿Qué métodos son más efectivos para facilitar el aprendizaje de los estudiantes? Entre las estrategias que se pueden implementar está el trabajo colaborativo, la implementación de didácticas disciplinares, el uso de espacios alternos al aula de clase, la mediación tecnológica y las actividades centradas en la práctica. Décima pregunta. ¿Cómo y por qué ayudan las actividades didácticas a generar más interés en los alumnos? El interés es proporcional al aprendizaje, por lo que se requiere gestionar escenarios de motivación antes de iniciar con las actividades. Las actividades didácticas promueven aspectos como mejorar la atención y la concentración, dinamizar las interacciones dentro y fuera del aula, entre compañeros y hacia el docente. Despiertan el interés porque suelen proponer acciones y metas diferentes a la rutina tradicional. Continuando, ¿en qué medida el material tecnológico puede potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Desde la perspectiva del docente, facilita la organización y presentación de contenidos y actividades. En cuanto a los estudiantes, ayuda a gestionar ambientes más acordes con su cotidianidad, desde el uso de dispositivos, herramientas y recursos digitales, lo cual no solo se les llama la atención, sino que se los forma para hacer uso adecuado de las nuevas tecnologías. Vamos a seguir. ¿Cuáles considera usted que deberían ser las características de un buen educador? Inicialmente, asumir y aplicar principios éticos, promover la comunicación respetuosa y asertiva, gestionar adecuadamente los conflictos, fomentar la participación e invitar a los estudiantes a proponer acciones y procesos. Un buen educador debe ser responsable, dinámico, integral. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias implementaría dentro de un ambiente en donde no se ve motivación por parte de los alumnos? Entre las estrategias que he implementado y que han surtido buen efecto se encuentran las pausas activas, redireccionar la planeación. Es sabido que cada clase es única y que aunque en la planeación se complementen muchos aspectos, la clase puede no salir como se espera, por lo que es importante saber gestionar en esos momentos, de modo que las actividades nuevas que se propongan den resultado en cuanto a motivar a los estudiantes. Ok, profe. Desde su perspectiva, cuénteme cómo fomenta día a día a la participación activa en sus estudiantes. En primer lugar, actividades como la lectura del cuento permiten vincularnos activamente en su desarrollo, además de generar preguntas para fomentar procesos de metacognición. Asimismo, durante el desarrollo de la clase, se invita a socializar los trabajos, a ser partícipes de momentos como la organización de grupos de trabajo, y un aspecto importante para despertar la motivación a participar es resaltar sus logros, lo cual constituye un incentivo necesario para dar continuidad a la participación. Bueno, profe, y así llegamos a la pregunta número 15 y última, que dice lo siguiente. ¿Qué estrategias pueden implementarse para atender a la diversidad en el aula? Si bien es cierto que existen casos que requieren de una atención más rigurosa, una estrategia que funciona muy bien es el trabajo colaborativo,
enfocado en el alcance de logros o metas, en donde cada participante tenga un rol específico. También el vincular a estudiantes con alguna dificultad para desarrollar acciones de liderazgo dentro del salón. Bueno, profe, agradecerle por este importante espacio que nos acaba de brindar el día de hoy, donde muy respetuosamente nos atendió esta entrevista, que constaba de 15 preguntas en donde se refiere temas sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje que debe tener tanto el docente como el estudiante dentro de una institución educativa. Agradecerle por este espacio, profe. A usted por tenerme en cuenta y con mucho gusto.